Retomando el tema que habíamos visto la clase anterior sobre la evolución del derecho del proceso, ya propiamente en la antigua Roma, les indiqué que existieron varios procedimientos o varias formas de realizar el procedimiento. Por regla general, los autores, los estudiosos, dividen los periodos procesales de la antigua Roma en tres rubros o tres grandes momentos: actio legis, periodo formulario y periodo extraordinario. Muy bien, pero les decía que esto necesitamos analizarlo del siguiente modo. Para fines de estudio del derecho procesal, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Realmente existieron cuatro momentos, como ustedes pueden ver. El procedimiento penal arcaico, bueno, aquí nuevamente hago la precisión. Cuando me refiero a procedimiento penal, lo hago con fines didácticos. Recuerden ustedes que como tal, nunca existió una división entre derecho penal y civil en la antigua Roma. Esto lo sacamos del propio, de los estudios, por ejemplo, de Theodor Mommsen, un gran historiador, un gran romanista, y él tiene un libro que se llama Derecho Romano Penal. Y en su introducción, el primer párrafo, lo primero que les dice es justo lo que les estoy señalando. Estructuralmente, competencialmente, no existió en Roma esta división. La hacemos nosotros únicamente para efectos didácticos, porque en nuestro contexto y en nuestra actualidad nos es muy difícil pensar esto, ¿no? Que no estaban divididos. Pero veamos qué ocurría aquí. Vamos a tener que existió un periodo arcaico del procedimiento que inicia desde el año 1753 hasta la promulgación, bueno, desde que se funda Roma hasta la promulgación de las 12 tablas, es decir, en el año 449. ¿Por qué ocurre esto? Piensen ustedes lo siguiente. Ya vimos en la antigua Grecia que el proceso surge como una necesidad de la ciudad-estado, ¿se acuerdan? La finalidad es que la autoridad limite el uso de la fuerza privada, el uso de la venganza privada. ¿Recuerdan todo eso que les platicamos? El escudo de Aquiles y demás. Sería nuevamente muy corto de miras suponer que en este periodo que les acabo de referir, de el 750 a.C. al 449 a.C., estamos hablando de 3 siglos de sociedad romana. ¿No existía una forma de llevar a cabo un proceso? Sería impensable, ¿no cree? Tuvo que existir. ¿Y cuáles son las características que iba a tener ese proceso? Similares a las que vimos en la época arcaica, en la época oscura del derecho griego. Es decir, este procedimiento estuvo lleno de ritualismos, era un procedimiento que lo iniciaba
el reaccionante en donde se evitaba el uso de la fuerza. Posterior a ello, se pasaba a una autoridad de corte jurisdiccional y se resolvía. Muy bien, se utilizaban muchas cuestiones de ritualismos, misticismos y demás. ¿Queda claro? Ahora, como les decía, si hacemos una correlación en la evolución del procedimiento, ustedes van a encontrar lo siguiente. Del procedimiento que ya conocemos y tenemos muchos datos es el procedimiento del actio legis, y ustedes van a notar que este surge en 1400, perdónenme, en el año 449 antes de Cristo al 130 antes de Cristo. ¿Cuál fue o cuál era la forma de gobierno en Roma en esa época? La monarquía. Y ustedes van a notar cómo mientras cambia la forma de gobierno, van cambiando las formas de realizar el proceso. Y así veremos. Este periodo de la Actio Legis ya lo medio expliqué. Si gustan podemos hacer algunas precisiones y si no, recuerdo que ya estábamos en el periodo formulario, que es el inciso C de este cuadro que les proyecto. ¿Cuándo? Sí, profe. Sí, dime, Alison, perdóname. Ah, sí, ya estábamos en el formulario, nos quedamos en que apareció el reacertamiento, que era una forma inmediata y que el acusado no es objeto de investigación, salvo sea parte del proceso. Hasta ahí nos habíamos quedado. Pero estábamos viendo la cognitio o la accusatio. Cognitio. Ok, aquí lo que me interesa es que vean ustedes. En este periodo de la historia, muchas gracias, Alison, tenemos lo siguiente. La forma de gobierno es la república. Y aquí surgen dos tipos de procedimientos, a diferencia de los periodos anteriores donde era un procedimiento único y no importaba el caso, siempre teníamos que realizar el mismo procedimiento. Aquí no, aquí ya empezamos a ver una evolución del proceso que nos lleva a dividir. Y recuérdenme, ¿cuándo se iniciaba el proceso por cognitio? ¿Se acuerdan? Por la parte interesada. ¿Pero en qué casos? O sea, ¿cuándo íbamos a hacer uno por cognitio y otro por accusatio? ¿No se acuerdan? ¿No lo vimos? ¿No? Miren, váyanse al documento que les compartí, página 62. Y vamos a ver que la cognitio vendría siendo el ejemplo de un procedimiento acusatorio. Vean ustedes cómo está establecido. ¿Sí ven este cuadrito? Sí, maestro. Muy bien.
Miren, aquí vamos a ver cómo inicia. Aquí igual, piensen ustedes que la bipartición de la instancia, sí ubican a qué me refiero con esto, ¿no? Una primer etapa procesal ante autoridad administrativa y posteriormente en esta etapa, digamos, esta primer fase depuramos el procedimiento y después viene la etapa donde juzgamos, la fase de juzgamiento. A eso hablo de la bipartición. Vean ustedes lo siguiente. En la cognitio, el procedimiento era público y oral. Vamos a ver cuándo empieza a desaparecer la publicidad. Y aquí, recuérdenme, no, creo no fue con ustedes, porque no los he visto en línea, pero les pregunto, esta publicidad, abran por favor su constitución. Váyanse al artículo 20 constitucional. ¿Quién me ayuda a darle lectura al primer párrafo del 20 constitucional? Yo. Por favor, Alam. Dice, artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ok, fíjense, todo esto que estamos diciendo no se parece a lo que se hacía hace muchos siglos. Los procesos eran orales, públicos, concentración, que quiere decir en un solo día, inmediación, el juez está ahí presente. Entonces hemos avanzado muchísimo en la historia del proceso, ¿no creen? Ahora, veamos lo siguiente. Yo les invito, ya nos leyó Alam que el 20 constitucional dice, el proceso penal será público. ¿Por qué creen ustedes que en la antigüedad y hoy en día nos interesa esto de que haya publicidad en los procesos? ¿Cuál será la razón? ¿Qué piensan ustedes? Dime, Ignacio. Pues para que no existiera la arbitrariedad, ¿no? Como de que el juez pudiera decidir en privado lo que él quisiera y no lo que fuera justo. Ok, bueno, ahí metes una palabrita justicia que habrá que analizar, ¿no? Porque si dejamos también a las masas decidir, pues acuérdense que el Poder Judicial por definición es contramayoritario. Entonces, pero me gusta la idea, porque en lo oscurito, quién sabe qué van a hacer, ¿no? Santiago, dime. Bueno, aparte de lo que ya comenté, Ignacio, a lo mejor también como para mantener una relación entre la población, el pueblo, respecto a la impartición de justicia, ¿no? Para que estén como que involucrados en esta parte del proceso, Justo. quizá en él. Perdóname, se te cortó. Ok. Mancilla, Briseño. Sí, podría ser para que toda persona tuviera acceso a estos procedimientos. Bueno, pero toda persona tenía acceso. Aquí de lo que se trata es que cualquiera pueda entrar a ver qué hacen en un proceso. Sí, o sea, eso, que Ah, fueran como, que pudieran expectar eh, el procedimiento, pues supongo que en parte era también como, bueno, yo recuerdo que se aplicaban como las leyes en Roma y así para, eh, pues, como espantar a las demás personas, o sí, para que las demás personas vieran que una persona era castigada por sus actos y así no los cometieran o no tuvieran las ganas de cometerlos. ok, bueno, eso habría que analizarlo, pero aquí, eso ya sería más como la ejecución de la pena, ¿no? Aquí todavía no la vamos a ejecutar, pero bueno, va por ahí. Rentería Bolaños. Bueno, yo creo que podría ser en parte para controlar la legalidad de todo el proceso y con esto igual garantizar
la dignidad de los particulares, o en este caso los imputados. Ok, eso me parece más adecuado ya a nuestro contexto, ¿no? Incluso garantizar la legalidad, bueno, tendríamos que ver, pero tienen razón, todo lo que me han dicho es válido. ¿Por qué se abren las puertas? ¿Por qué lo hacemos, decimos, a velo corrido? Para que la sociedad sirva. Pérez Hernández, dígame. Ah, sí, pues a lo mejor puede ser justo porque es una persona que cometió una conducta que dañó a la sociedad. Entonces, pues esa sociedad tiene derecho de saber la razón de la resolución y cómo se llevó a cabo el procedimiento para ver que dicha resolución pues esté, digamos, justificada, que obviamente no en todos los casos es así, pero pues saber cómo se llegó a eso. Justamente, fíjense, que entre la sociedad y que la sociedad se preocupe por cómo se imparte justicia es muy importante porque sirve como un control al juzgador. No vas a hacer lo que quieras. Si la resolución, ya vimos y veremos, aquí cuando hablábamos del reacertamiento en este periodo, decíamos que el reacertamiento se realiza al público. Y si el público considera que lo que resolvieron no fue válido, no fue justo, se tendría que anular. Hoy en día, la finalidad es exactamente la misma, que la sociedad se interese por cómo imparte justicia su Estado y lo califique. De tal modo que si repudiamos y existe el rechazo ante ello, pues algo tendrá que hacer el Estado, ¿no cree? Dígame, Morales Bobadilla. Profe, ¿no podría entrar también lo que, bueno, en penal el profe nos decía que era como derecho penal simbólico, que al final de cuentas era como de también enseñar a la sociedad que esa es una conducta como que reprochable, entonces era como hasta cierto punto un control entre ambos, tanto de la sociedad como al juez, como del mismo Estado hacia la sociedad. Es que a mí esa idea de que crucifiquemos a alguien para que todos vean qué le va a pasar al siguiente que haga lo mismo, a mí, mi modo de ver el derecho penal no cabe. A lo mejor en este periodo de la historia, hace tantos siglos con los romanos, creo que puede ser, pero hoy en día en un sistema democrático me parece que el público va a los procesos para controlar lo que hace el juzgador. Eso creo yo. Pero pues habría que analizarlo. Ahora, vayamos un poquito a esto que usted me comenta. La función pedagógica del juez y la pena, ¿no? Es a lo que quería llegar. Les invito a todos y a todas a que hagan el siguiente experimento. Así, vaya usted solito, solita, y preséntese en un juzgado. De lo penal, de lo civil, de lo mercantil, de lo familiar, del que quiera. Estamos hablando de penal, pero pasa lo mismo porque este principio está en todo. Y presencia una audiencia, a ver qué le van a decir. ¿Qué creen que les van a decir? ¿Quién se anima a hacer el ejercicio? ¿Tantos de golpe? Van a llenar el juzgado. Díganme, maestro, no sé ni dónde están los juzgados, ¿cómo quiere que vaya? Dime, Gerardo. Que de hecho yo ya tuve la oportunidad de ir a una audiencia. No sé la verdad en qué parte estaban, pero el papá de un amigo es abogado y pues nos invitó a presenciarla. Y pues está como donde está el juez y están las partes, ¿no? Y pues hay como una serie de asientos donde te puedes sentar a presenciar la audiencia y siempre está puerta abierta. Ok, pero usted fue porque lo llevó un abogado.
Sí, sí. Ok, pero vaya usted solito. Me dice, no sé ni a dónde fui, maestro. No sé ni a dónde fui, pero yo fui. No, no, vaya usted solito, preséntese ahí en el reclusorio norte, sur, oriente, doctor Lavista, Sullivan. Familiares hay en frente de Bellas Artes. Civiles están en Niños Héroes. ¿Por qué? Porque piense, Gerardo fue y a lo mejor el abogado pidió autorización, ¿no? Y avisó. Oye, fíjate, mira, traigo unos estudiantes, unos pasantes y quiero que presencien la audiencia. Pero yo quiero que usted llegue así nada más de, pues yo quiero venir a ver porque las audiencias son públicas y quiero que me comenten cuál es su experiencia. Y llegan, así como nos acaba de leer Alam, llegan ustedes con su 20 constitucional y se lo enseñan al señor de la puerta. ¿Sale? Dime, Rentería. Es que la clase pasada usted nos comentó que iba a pasar, que nos iban a correr. O sea, siento que por eso ya nadie quiere ir, porque sí tenemos la idea, de hecho yo se lo comenté, que los profes nos decían de no vayan, ustedes conozcan, métanse a todas las que puedan, pero usted nos dijo que eso ni de broma va a pasar. Pues chéquenlo, no me crean a mí, chéquenlo. Ahora, no es con todos los juzgadores. A mí me han tocado jueces, la verdad, que merecen todo mi respeto. Y todo lo contrario, ¿eh? Al revés, vengan aquí a su casa, son bienvenidos todas las veces que quieran. Y he tenido esa experiencia en Doctor Lavista, en el reclusorio norte, en el reclusorio sur, casi en todos. He tenido otros donde no dejan entrar ni a mi pasante. Así. Le digo, oiga, pero es mi auxiliar del despacho, ¿por qué no puede entrar? ¿Cómo va a aprender el día de mañana a llevar una audiencia si no lo dejan presenciarlo? No, dice señoría que no. Entonces, ahí tenemos que ver qué tanto aplica este principio de la publicidad. Pero hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Pero reitero, hagan lo mismo en otros procesos. O sea, yo les hablo de penal, inténtenlo en materia civil. ¿No? Inténtenlo en materia de familia, en materia mercantil. O sea, como bien les dicen sus maestros, la idea es que ustedes vayan a los procesos y vayan conociendo. Ahorita pueden probar, ver si les gusta. ¿Qué tal si ni les gusta esto? Y se dedican a empresarial, se dedican a dar consultoría, a hacer contratos. Hay muchas ramas del saber jurídico. ¿Estamos? Pero la idea es que lo prueben primero. Ya después, pues ya determinan. Y a lo mejor civil, penal, mercantil, laboral, porque si usted se llevó una mala experiencia en civil, pues a lo mejor en familiar le gusta, ¿no? O en penal o en mercantil. Habrá que analizar. Entonces, intenten de ver qué pasa con este principio que al día de hoy hemos retomado. Y ya veremos en qué momento se quita por el Estado. El Estado dice, no, eso de que anden aquí de chismosos no me sirve. Y empiezan las audiencias privadas. Muy bien. Entonces, bueno, ya veremos o ya me contarán ustedes qué hacen con esto próximamente, ¿no? ¿Cuándo van a ir a una audiencia ahorita que estamos digamos, un poquito más tranquilo y no nos tenemos que ir a la universidad? ¿Quién me dice, yo me voy a ir ahorita a una audiencia, maestro? Acabo mis clases a las 12 y me da tiempo de llegar a Doctor Lavista, me da tiempo de llegar a algún lado, voy a ir a ver una audiencia. ¿Quién se anima? ¿Tantos de golpe? Les digo que van a saturar. Y eso ocurre mucho, fíjese. Nuestro país no tiene una cultura de preocuparse por la administración de justicia. En otros países, pues, por ejemplo, Estados Unidos,
Hay personas que van y se meten nada más a escuchar el chisme, a ver qué están haciendo, a ver cómo resuelven los jueces. Entonces, bueno, lo curioso es que estudiantes de derecho tampoco tengan interés. Ahí es lo que me llama la atención de sobremanera. Ya habrá que ver si de aquí a 10º semestre les empieza a llamar la atención, pero bueno, vayan, dense una vuelta, créanme. Les va a servir. Ahora, veamos las siguientes características. Les decía que en este momento existe una bipartición de la instancia. Creo que esto ya lo habíamos analizado. Teníamos 2 puntos. In iure, que es ante los magistrados, que en esa época eran considerados o eran autoridad administrativa. Y la segunda fase es el apud iudicem. Esta ya se realizaba ante los pretores. Ahora sí, ¿quién iniciaba el proceso ya en este periodo? Lo iniciaba el accionante, el acusador. Y por lo tanto el acusado tenía que ser citado. Y aquí es lo que les platicaba. Existía un recurso de revisión que era provocatio ad populum. ¿En qué consistía? En recurrir a la audiencia que había acudido. Bueno, no a la audiencia, digamos, al público que había acudido a presenciar el proceso haciendo una manifestación, un llamado a la justicia, ¿no? A la clemencia del pueblo. Y esto está presente en muchísimos procesos de la antigüedad. Ustedes recordarán parte del proceso de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Han visto las películas? ¿Cómo es? En Semana Santa las pasamos, ya no las pasan en la tele. Todavía. Eso. Y ya ven que agarra y dice, si estoy en un error, corríjanme, dice Poncio Pilatos, ¿a quién quieren liberar? Y le pregunta, ad populum, ¿no? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ad populum contestan tal cosa. Este recurso, esta forma de resolver, les digo, está presente durante muchos siglos. ¿Queda claro? Pero aquí ya se estableció como una manera de reacertamiento. El condenado instaba para que fuese revisado esto por el pueblo. Y ahí mismo, por vítores y silbatazos y gritos, se confirmaba la condena o se absolvía de ella. Ya vimos que estaba limitado, como toda la administración de justicia en ese momento, únicamente para, digamos, ciudadanos plenos. Muy bien. Ahora, viene lo importante aquí. Aquí aparece esta figura. Las quaestio o las cuestiones. ¿En qué consistía esto de la quaestio? Bueno, pues era cómo se iniciaba el proceso, la instrucción, la prueba y la decisión. Nuevamente, existe el debate contradictorio, oral y público. Es el acusador el que debía de aportar la prueba. ¿Sí queda claro?
Esto nos da la idea de qué sistema estamos hablando. Esto en presencia del cuestior y de los iudices, que actuaban como autoridad pacificadora de un combate entre aquel y el acusado. Dense cuenta que esto estamos hablando entonces del primer momento, de nuestra primer fase. ¿Sí queda claro? Evitar la lucha entre ellos y abrir un proceso. Ahora bien, el acusado no es sujeto de interrogatorio, sino parte del litigio, que esto hay que irlo interiorizando. Cuando nos señalamos esto, el acusado es parte en el proceso, nuevamente, hay que, no es solamente un juego de palabras, sino es toda una filosofía del procedimiento. Una cosa es ser un sujeto de protección y otra cosa es ya poder, perdónenme, sujeto de interrogatorio y otra cosa es poder intervenir. Piensen ustedes como la cuestión de los menores de edad. Durante mucho tiempo fueron considerados sujetos de protección. Pues vamos a cuidar al menor, vamos a cuidar al menor. Piensen ustedes en procesos de familia. Hoy por hoy ya no se les considera únicamente un sujeto de protección, ya se les considera un sujeto pleno, que requiere una protección reforzada, pero hoy en día un menor de edad ya puede incluso hasta promover un amparo. ¿Están de acuerdo? El menor de edad puede acudir ante un ministerio público para que le inicie una investigación. Piensen ustedes, si son sus representantes legales, es decir, sus padres, quienes lo están lesionando, ¿qué? ¿Se va a esperar a cumplir 18 años para poder solicitar protección? Y entonces esto es un sujeto, es una parte en el proceso. Es parte en el proceso de un menor de edad que tiene que ser tomada en cuenta su opinión antes de decidir. ¿Sí queda claro? Entonces, esto tan sencillito que se estableció en el periodo formulario, vamos a ver que durante muchos siglos después desapareció. Y el acusado se volvió únicamente un objeto de interrogación, de interrogamiento. Y esto ocasionó miles de cosas. Ahora, la defensa se realizó por regla general por el propio acusado. Es el acusado el que se tenía que defender personalmente. Pero también existió, ya desde esa época, la figura del abogado. El abogado o patronus. Hoy en día han escuchado ustedes que todavía decimos, ¿es que es el abogado patrono? ¿Lleva el patrocinio de un caso? Pues de aquí viene. A esto se refiere. Y aquí surgen, no existía como tal una universidad, no salían licenciados en Derecho, sino esta función la realizaban terceros versados en filosofía, leyes y oratoria, que se encargaban de las defensas, de las personas. Estoy buscando aquí en mi librero un ejemplo de ello. ¿Dónde lo pueden leer si gustan, si les llama la atención todo esto? Lo pueden leer en la obra que nos ha llegado al día de hoy de Cicerón.
¿Sí recuerdan ustedes quién fue Marco Tulio Cicerón? ¿Quién me dice quién fue? ¿O no se acuerdan de plano? ¿No les hablaron de Cicerón? Uriel, dime. Yo he escuchado en mis clases de oratoria y de retórica que dicen que es el orador más grande o el mejor orador de todos los tiempos. Ok, pero ¿y su función de abogado? Dime, Rentería. Bueno, yo recuerdo mucho mis clases de romano porque mi maestra amaba a Cicerón. Ok. Y no, bueno, en muchas clases lo alababa principalmente por sus dotes en la oratoria. Fue un, por así decirlo, un orador muy importante en la época de la República y que se caracterizó por sus escritos principalmente y como este avance que hizo en el derecho romano. Ahorita no recuerdo como en específico sus textos, pero sí recuerdo que leímos uno en clase. Y si era un, ¿cómo decirlo? Una persona con un vocabulario muy extenso, muy vagaz, por así decirlo, ya que, vaya, pues obviamente no podemos ver sus juicios, sus casos, pero por sus simples escritos podíamos notar lo buen orador que era. O sea, y creo que es por lo que más se le recuerda, más que incluso por algún papel político, porque según yo sí tuvo algo que ver con la política romana, pero se le recuerda más por ser orador. No, ahí me permito corregirte. Bueno, lo estoy buscando, pero no sé dónde dejé mis cosas. La obra de Cicerón, sus casos, los podemos leer hoy en día. Están a nuestra disposición. Entonces, podemos... No, me refería de verlos en vivo, o sea... no, bueno, también tú. No, es que a eso me refería. No podemos verlo como para juzgar así oralmente lo buen orador que era, pero pues con textos podemos saber cómo los llevaba. Ya te entendí, ya te entendí. No, lo que pasa es que la obra de Cicerón, ahorita te doy la palabra, Sofía. La obra de Cicerón la podemos dividir. Yo también soy fan de Cicerón, o sea, me gusta mucho lo que hizo el maestro, así como su maestra se lo refería. Podemos dividirlo en tres grandes rubros. Uno, sus textos filosóficos políticos. Dos, sus textos de oratoria. Y tres, sus discursos judiciales, donde tenemos sus casos. Incluso hay una colección de Gredos, yo la tengo. Si mal no recuerdo, son 4 tomos que nos habla de todos sus casos. Entonces, reitero, al día de hoy llegaron. Incluso aquí estoy buscando uno, pero no lo encuentro en mi librero, que tengo uno que ahorita se los voy a compartir. Dígame, por favor, Sofía, tenía levantada la mano. Sí, yo le iba a decir que en primer semestre creo que fue igual, mi maestra también era como muy fan, yo creo que era la misma maestra, pero nos puso a leer La columna de hierro, que es como un libro de 800 páginas, que es literal toda la vida de Cicerón, de Marco Tulio Cicerón, y ahí venía como, o sea, literal desde que era chiquito, cómo se fue desenvolviendo y que su interés era por esta parte de la justicia y de la oratoria, mientras que su hermano chiquito era como el salvaje, que terminó siendo parte del ejército, y él terminó siendo como político, orador, filósofo y demás. Y también se le admiraba mucho a él que pues ayudaba como a las personas que no tenían como la oportunidad de poder ser defendidos. O sea, no era como que nada más se enfocaba a grandes casos, sino que si alguien llegaba y le pedía ayuda, era como lo defendía. Y, ajá, exacto, de Taylor Caldwell. Y más que nada eso, que a todos sus juicios y demás acudía muchísima gente porque todos querían como ver qué era lo que se resolvía y demás. Justo, La columna de hierro es una novela ficcionada histórica, podríamos decir así. Y esta Taylor Cadwell, sí saben ustedes que es mujer, ¿no? Este nada más es un seudónimo. Tiene varios libros de corte judicial. Si pueden, léanlos, creo que les van a llamar la atención. Hay otro que se llama Responde como hombre,
que también va encaminado al tema del proceso. Creo que también ella es la autora de Médico de Cuerpo y Alma, algo así. Pero bueno, pero vayamos al aspecto histórico. Miren, les acabo de enviar uno de Cicerón, justo que tiene que ver con nuestro tema, porque Cicerón desarrolló su obra, desarrolló su actividad en el periodo que estamos estudiando. ¿Estamos? Este que les mandé se llama En defensa de Murena, que es de los clásicos para entender el proceso y su conformación. Nada más que aquí, ¿de qué se trata? Se juzga a un general acusado, no recuerdo ahorita, de algún crimen de guerra, de alguna cuestión de traición, de algo por el estilo, y viene toda la defensa hecha por Cicerón. Entonces, bueno, lo pueden ir leyendo. Y lo importante de la lectura es que ustedes me analicen estos puntos que les estoy hablando, ¿no? Que vean ustedes el contradictorio, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy buscando el libro físico, no lo veo, no sé dónde lo dejé. Pero, ¿por qué es importante que ustedes analicen esto? Para entender cómo ha evolucionado nuestro proceso. En el derecho griego, del derecho ático, también tenemos ejemplos. No como quisiera Rentería grabados en 4K, pero nos llegan algunos pergaminos, papiros, cuestiones por el estilo. ¿Cómo es los discursos de Iseo? Iseo, que fue maestro de Demóstenes. Por ejemplo, este que tengo aquí habla de la herencia, trae, ahora les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejemplos de casos de herencia. ¿Sale? Ya ven que eso de repartirnos los bienes del abuelo todavía vivo y las peleas a cuchillos en fin de año no es nuevo. Y después tenemos una acusación contra Geneto. Y después tenemos una defensa, la defensa de Eufileto. Como ustedes ven, pues esto es un escrito o son obras de un abogado. Y aquí podemos ir y encontrar antecedentes de lo que hemos platicado para el derecho griego o ático. Y a su vez tenemos los discursos de Demóstenes. ¿Les platicaron quién fue Demóstenes? Sus maestros de romano, griego, nada. Demóstenes, no el de Don Gato. ¿Sí ubican? Demóstenes vendría siendo el símil griego de Cicerón. Un gran orador y político. Entonces, aquí ustedes en estos libritos se divide igual, discursos, hay discursos de acusación y discursos de defensa. Incluso Demóstenes escribe el famoso discurso sobre la corona, que es un discurso que al día de hoy se sigue estudiando para entender la conformación del Estado y las cuestiones políticas al respecto. Incluso
la introducción de este artículo nos lo señala así, bueno, no de este artículo, de este discurso dice, este discurso de Demóstenes sobre la corona es una pieza magistral de oratoria, de perfección no igualada por obra alguna del mismo género desde el año que fue pronunciada, 330 antes de Cristo hasta nuestros días. De ahí la importancia de estas obras. Entonces digo, bueno, tenemos bastante donde buscar, ir viendo estas cuestiones. ¿Qué les recomiendo yo? De leer la columna de Hierro y demás. Bueno, es muy interesante, pero lean de Cicerón este libro que les mandé, que se llama La partición de la oratoria. ¿Ya lo vieron? Si son tan amables, descárguenlo y mándenlo a nuestro chat. Es este librito de aquí. Lo pueden ir a comprar en Librería UNAM. Créanme, vale completamente la pena. Este libro, para aquellos que les gusta la oratoria y demás, es un libro que trae la explicación de las partes de un discurso hechas por Cicerón a modo dialogado. ¿Qué quiere decir? Es Cicerón explicándole a su hijo cómo realizar un discurso, propiamente un discurso de naturaleza forense. Y miren, trae esquemas, trae cuadritos desarrollados para hacer un discurso, trae diagramas. Entonces, a mí se me hace mucho más sencillo aprender las cosas mediante un diagrama, un esquema, que con mil cuestiones. El documento que yo les envié, pues ahí ustedes pueden, miren, parecen planos. Y créanme que es un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena. Lo encuentran a un precio muy accesible ahí en la Librería UNAM. Es de la colección Biblioteca Scriptum Graecum et Romanum Mexicana. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Dense una vueltecita con su credencial de estudiante, les hacen descuento. No recuerdo de cuánto, pero créanme que vale muchísimo la pena. Muy bien. Entonces, estos dos documentos que les envié, por favor, denle una leidita. Principalmente para fines de mi clase, en defensa de Morena. Para el desarrollo de sus actividades argumentativas, léanse con calmita la partición de la oratoria de Cicerón. ¿Queda claro? Nuevamente, tomen por favor toda lectura, recuerden, hay que leerla en contexto. Hay una parte donde Cicerón nos habla de las pruebas y habla de las invocaciones a los dioses. Obviamente hoy en día pues eso ya no aplica, ¿verdad? Tómenlo en contexto. Las cosas que son de ese periodo, bueno, quítenlo y utilicen lo que tiene que ver con nosotros. ¿Queda claro? Y sobre ese libro de la partición hay una versión resumida que hace el propio autor, se llama Bulmaro Reyes Coria. La compré, la tengo por aquí. Y les mando en un par de minutos el título completo de la obra. Yo la compré ahí en la librería. Yo voy bastante ahí a la librería UNAM. Les recomiendo se den una vueltecita. Pero es del maestro Bulmaro Reyes Coria. Hace un resumen de todo esto que les acabo de mandar. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes opciones. ¿Qué recomiendo yo? Pues obviamente que lean directamente a Cicerón. Van a ver ustedes que en esta lectura, esta partición de la oratoria es dialéctica. Es al estilo platónico. ¿Se acuerdan? Cuando leímos La Caverna.
Uno pregunta, otro responde, uno pregunta, otro responde, así se va. Entonces, a mí por lo menos se me hace accesible, lo entiendo así. Muy bien, bueno, continuemos con esta explicación. Vimos que aquí ya surge la figura del abogado. Fíjense hasta qué época aparecemos. ¿Sale? Ahora, veamos después. El juicio, aquí es lo que aparece Cicerón. Ir a proceso, acudir al foro, que era el lugar donde se desarrollaban los procesos, te podía otorgar prestigio político. De ahí que muchos políticos que ustedes ubican, conocen, iniciaron en el foro. Era un lugar donde al demostrar tus capacidades argumentativas de oratoria, podías proyectarte. Por eso aparecen tantos y tantos defensores y acusadores en esta época. Veamos que en un principio no existió una coerción física para que el acusado acudiese al proceso, sino que acudían libres en su persona. Pero si era citado y no acudía, esto no impedía el debate. Se realizaba el proceso en su incomparecencia. Hoy en día, en materia penal, pues nos parecería esto imposible, ¿no? Si no está el acusado, el imputado, pues no podemos llevar a cabo el proceso. En esa época, bueno, pues se evitaba. Ahora, los magistrados no decidían sobre la prueba. Esto era exclusivamente, bueno, no decidían sobre la prueba ni la recepción de la misma. Esto era actividad exclusiva de las partes. Hoy en día ustedes van a ver en el procedimiento penal que pasa algo similar. El llamado descubrimiento probatorio es bronca de las partes. En los procesos orales civiles, familiares, te dice el juez, bueno, pues es tu bronca, las pruebas, ¿eh? Hay excepciones, sí, pero si tú no me traes la prueba, estás frito. Se pierde en tu perjuicio. Aquí pasaba lo mismo. Dime, Silva Larios, dime. Profesor, tengo una duda. Cuando, por ejemplo, se dice que se giran los oficios, los jueces, para que se determine por parte de alguna institución, no sé, por ejemplo, digamos, en una pensión alimenticia, un juicio sobre pensión alimenticia, se giran oficios para el ISSSTE, para comprobar el estado de la persona en una labor. ¿No se está recolectando alguna prueba por parte del juez? Ok, pero hay que analizar, o sea, ¿el juez lo está haciendo oficiosamente? ¿El juez agarró y dijo, yo quiero esta prueba? ¿O se lo pidió una de las partes? Ajá, se le pide a una de las partes eso. O sea, ya nada más es- está como de cierta manera haciendo mediata la prueba mediante la parte. No. Ahí hay que entender. Lo que pasa es que hay cuestiones que requieren una solicitud judicial. Que yo
como particular no puedo realizar. Ante ello, se pide el auxilio judicial, pero no es el juez el que está haciendo las cosas. Ejemplo, si yo voy y me presento al servicio de administración tributaria y le digo, deme deme las declaraciones anuales de Sofía, ¿qué creen que me va a decir el SAT? Pues Ah, no, pues no. no, porque tiene secreto fiscal. Oiga, pero mire que lo voy a ofrecer como prueba, ¿qué me van a contestar? No. Entonces, para ello se requiere o se pide el auxilio de la autoridad judicial. Y eso es completamente válido y perfectible, entendible. ¿Estamos? Eso, pero eso en la actualidad. Piense usted, materia penal, donde la carga de las pruebas y recolectarlas y hacer el descubrimiento le corresponde a las partes. ¿Estamos? Ya que, piense usted, yo quiero como defensor recabar interrogatorio de un familiar de la víctima o de la propia víctima. ¿Usted cree que la víctima me va a aceptar en su casa? ¿Me va a invitar una tacita de café y me va a responder mis preguntas? Será muy difícil. Entonces tendré que solicitar la citación por conducto del juez o que el Ministerio Público recabe una indagatoria previa. Sí, sí vamos de la mano. Hay cuestiones que no puedo hacer. Lo mismo pasa en todas las materias. Por eso vienen estos oficios de auxilio judicial, así se les llama. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Y en el caso cuando se hace oficioso, bueno, o sea, por parte del juez, la recolección de pruebas, ¿podría como decirnos unos ejemplos más en qué caso sería oficioso? Bueno, acuérdate que cuando el juez ya recaba la prueba, ahí estamos hablando ya de un proceso inquisitivo. En materia de familia se da mucho. Piense usted, si mal no recuerdo, dice el Código de Procedimientos para la Ciudad de México. Procedimientos civiles, perdón, para Ciudad de México, dice, siempre que en un proceso de naturaleza de familia, de naturaleza familiar, se discuta respecto de la guarda y la custodia de un menor, el juez ordenará que se practiquen periciales en trabajo social, si mal no recuerdo, ¿eh? Ahí es inquisitivo oficioso, nadie se lo pide y él recaba esa prueba. ¿Cuál es la teleología de esta figura? Pues que el juez se percate que el menor va a estar en el mejor lugar, ¿no? Pero pues habrá que analizar, porque entonces esta prueba, pues no te dan contradictorio, o sea, llega la pericial y tú no puedes contradecirla. Y habrá que analizar qué pasa con ella. Pero eso sería un ejemplo. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. De nada. Bueno, después, el acusador interrogaba a los testigos. Ya existía la prueba de testimonio. La confesional no se asimila a una sentencia, es decir, en este periodo del desarrollo procesal, la confesión no era igual a que salieras condenado. ¿Se acuerdan que les he platicado que existe un viejo adagio que dice a confesión de parte, relevo de pruebas? Bueno, en esta época eso no existía. Tú podías confesar y aún así salir absuelto. Dependía el resto de las probanzas. En caso de duda, el juez debía abstenerse de condenar. Esto lo tenemos al día de hoy. Decimos, en caso de duda, absuelve. Esto es muy común en materia penal.
Durante todo este periodo, la testimonial, pues era la prueba, digamos, más empleada y de mayor calado, porque pues era lo que se tenía a la mano. ¿Concuerdan conmigo? Era más fácil que dos, tres, cuatro, 10 personas presenciaran los hechos a que hubiese un documento. ¿Queda claro? O videos, como me pedían hace rato. En esta época, pues, testigos. Muy bien. La tortura, fíjense, ya existía la tortura. Y la tortura se aplicaba solo a esclavos. Y vamos a ver que fue en el imperio cuando la tortura se extendió a los hombres libres. Pero en este periodo no se permitía la tortura a los hombres libres. No te podías someter a tormento para que confesaras. Únicamente para los esclavos, cuando eran señalados como aquellos que habían visto o escuchado el hecho. ¿Y por qué pasaba esto? Pues con estas ideas del momento y el periodo histórico, donde decían que al ser seres, digámoslo así, incompletos, necesitaban ser torturados para ver que no estuviesen mintiendo. ¿Sí queda claro? Si ellos, el requisito para declarar ante autoridad, ya lo vimos, era jurar por los dioses. Si los esclavos tenían distintos dioses, pues sus juramentos no eran válidos. De ahí que era necesaria la tortura. Muy bien. En esta época también se practicaba el registro domiciliario y el secuestro de bienes como actos que el acusador podía utilizar después en el debate. Y piensen ustedes, hoy en día tenemos las órdenes de cateo. ¿Se dan cuenta ya desde cuándo existía? Por eso les digo que el derecho no ha evolucionado mucho el proceso. Esto será una orden de cateo. Llego, entro a la casa y obviamente aseguro los bienes que pueden servir como elementos de prueba en mi proceso. Ya existía. Los miembros del tribunal decidían el litigio, pero lo emitían su voto oralmente. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando. Dejó de ser oral y el voto se empezó a emitir de forma secreta. Y únicamente se daba a conocer el resultado de la votación, sin decirte las razones. Y aquí empieza a desaparecer nuestro principio de publicidad, ¿se dan cuenta? Inicialmente, todos los que presenciábamos la audiencia sabíamos cuáles fueron los argumentos por los cuales uno u otro votó de tal o cual forma. Ahora ya no. Ya nada más nos dicen, pues el sentido es condenatorio o absolutorio, pero no sabemos las razones. Y esto veremos poco a poco por qué ocurrió. Ahora, para condenar, nuevamente, bastaba la mayoría simple. En caso de empate, el acusado era absuelto. Fíjense que este sistema, en caso de empate, sale absuelto o la graduación de votos que se requieren para una condena ha ido variando mucho. Piensen ustedes en el sistema norteamericano, que para que haya una condena a pena de muerte se requiere mayoría absoluta. Los 12 jurados deben de estar conformes, deben de estar convencidos. Con uno que diga que no, sales absuelto. Eso dependiendo de los estados, porque por ejemplo en el estado de Miami ya se han hecho propuestas para que no sean los 12
Con que 8 te condenen es más que suficiente. Y vamos a analizar, hay un libro muy bonito de Jordi Nieva que te habla de los antecedentes del juicio por jurado en el derecho romano. Porque normalmente tenemos la idea que esto fue o es del sistema del common law, pero también tuvimos antecedentes en el derecho romano, como los que estoy señalando en este periodo. Entonces, luego les comparto el texto para que lo lean, me parece muy interesante. Y ya por último, el sistema de valoración probatoria en este momento era libre valoración prima facie. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no estaba sometido a reglas para valorar la prueba. Simplemente existían algunas, digamos, recomendaciones establecidas a forma de máximas de la experiencia que debía de tomar en cuenta. Pero no había ninguna regla, ninguna ley que le dijera, esto valóralo así. ¿Queda claro? Ejemplo, una situación de máxima de la experiencia, ¿no? Testigo único, testigo nulo. ¿Por qué creen ustedes que esto, o cuál sería la razón de ser de esto? Dime, Sofía. Pues que no hay. Sofía, perdóname, ahorita te doy la voz, Ignacio. Dime, Yo Sofía. creo que porque si solamente hay un testimonio, pues se tendría que ir con solo lo que dice esa persona. Y cuando hay varios testimonios, se puede ver si se están contradiciendo, si hay como quien dice algo diferente y demás. Exacto. Dime, Ignacio. Pues que justo no hay contradicción en un testigo nada más. Exacto, porque si nada más escucho a uno, no sé si me está mintiendo, no sé si lo apreció bien, pero esto es como de sentido común y se expresó desde la antigüedad. Al día de hoy, si ustedes ven el Código de Procedimientos Civiles, hay un artículo que, pero esto no venía en ley, nada más eran recomendaciones. Hoy por hoy hay códigos que te lo dicen. No se le dará valor al testimonio de un testigo aislado. ¿Estamos? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Les agradezco a todos y a toda su presencia. Tengan un excelente inicio de semana y nos vemos por acá o en el salón o por donde sea en próximas ocasiones. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.